Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Sabían ustedes que en un periodo histórico, después de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, existió un poeta negro que logró, pese a los azares de la vida y las precariedades económicas, llegar a codearse con la alta sociedad capitalina, intelectual y política de su época? ¿Sabían que Candelario Beso fue en un contexto en el cual apenas el 3.3% de la población, digamos, estaba escolarizada y por tanto alfabetizada? Logró Candelario Beso no ser solamente poeta y escritor, sino además políglota, maestro traductor, tradujo a Shakespeare, tradujo en su obra Otelo, tradujo también gramática italiana, inglesa, personaje bastante interesante. Bueno, vamos a tratar hoy algunas pinceladas de la obra de Candelario Beso, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico El Piste de Colombia y su anfitrión en este su espacio. De la vida de Candelario Beso se ha dicho mucho y poco porque pese al reconocimiento tardío que hubo de su obra, aún hoy muchos aspectos de la misma y la importancia del impacto que tuvo, más allá de reivindicaciones de otro tipo, de orden político, sociológico y demás, desde el punto de vista puramente literario, intelectual y cultural, representó una bomba atómica para la época. Vamos a ponernos un poco en contexto y también los que no son de Colombia, entender un poco por qué esta situación se dio, por lo menos en buena parte de América Latina, con distintos matices, como hemos ido viendo y seguiremos viendo con autores de otros países. Candelario Beso nace en 1849 en Mompox. Mompox es una región ribereña, anfibia, con gran tráfico marítimo de la costa, ¿cierto? Muy alejada de la capital, que concentra aún hoy buena parte del poder político y administrativo, modelo centralista, todo, pues, que aún se conserva con pleno rigor. Y Candelario Beso nace pues en esta pequeña población como un hijo natural, ¿cierto? De un abogado liberal, su padre, Eugenio María Beso, y una humilde lavandera, María de la Cruz Hernández, y nace en el contexto de apenas 3 años antes de la abolición de la esclavitud, yo diría mejor de la esclavización en Colombia, que fue en 1851, que es otro, digamos, video para otro espacio, digamos, de análisis y demás, pero como todo está interconectado, hay que entender el contexto hermético y el contexto racista institucional, inclusive todavía. No estamos hablando de sociedades racializadas en aspectos puramente culturales. Estamos hablando de instituciones que todavía estaban legitimadas en esa época, apenas 3 años antes nació eso, o sea que tiene que enfrentar todas esas circunstancias y lo logra hacer en un momento histórico, digamos, donde eso habría resultado inconcebible, ¿cierto? Para la mayoría, y lo resultó, de hecho, para la mayoría de sus contemporáneos. Él logra estudiar, como le digo, acceder a ese, según algunos historiadores, leía yo ese dato del 3.3 apenas de personas que escolarizadas y alfabetizadas a acceder no solamente a aprender a leer y escribir, sino llegar a todo lo que hizo fue por su tesón autodidacta y su voluntad de hierro, ¿no? Que también estuvo, por supuesto, vaivenes de todo tipo en su vida. A los 17 años, pues, cuando por causa de las múltiples guerras civiles que hemos tenido, no solamente en Colombia, sino en América Latina, intestinas, ¿no? Lamentablemente, cierran ese colegio, a los 17 años se va a Bogotá, donde se enfrenta a una sociedad en la cual, como acabamos de decir, apenas se acababa de abolir la esclavización. eh, entonces las estructuras eran todavía mucho más cerradas de lo que podrían serlo incluso hoy, que ha habido, por supuesto, unos avances, pero estamos hablando de un momento inicial. Entonces, Obeso, ¿qué es lo que hace Candelario Obeso en su obra a grandes rasgos? Destacar el dialecto, la sonoridad, pero no solamente eso, sino la vida y la idiosincrasia de los bogas. ¿Quiénes eran los bogas? Los bogas eran marinos, ¿cierto?
que hacían labores de carga y descarga, ¿cierto? De una manera muy artesanal en todas estas regiones con ríos, incluida Mompox de la costa atlántica, hombres anfibios, ¿cierto? Su mayoría de mulatos o zambos o de raza negra, y él rescata esa manera que ellos tienen de hablar, donde confluían diversos todavía matices de lenguas africanas, ¿cierto? O lo que también otros llamaron el castellano de los negros. Pero él lo hace no solamente rescatando la sonoridad, sino también el estilo de vida y las historias y el sentir. Hay que entender que estamos frente a un hombre que tradujo a Shakespeare, que tradujo autores de gran calado, pero que no renunció a esa herencia que él traía. Y por eso es precursor de las letras afrocolombianas, no cerrándose, ¿cierto?, al resto de tradiciones, pero tampoco dejándose de alguna forma colonizar, por usar un término de Fran Fanon, no dejándose colonizar intelectualmente. Por eso es un personaje muy importante, o eso se codea pues con la crema innata de como decimos acá en Colombia, de la intelectualidad bogotana, ¿cierto? De hecho, en 1877 publicó Cantos Populares de mi Tierra, que es su obra más conocida, y Canción del Boga Ausente, lo vamos a leer ahora para que ustedes vean eso, y se lo dedica a dos grandes académicos, filólogos, latinistas, es decir, personas pues que estaban en lo más encumbrado, los señores Rufino Cuervo y Miguel Antonio Caro, ¿cierto? Que han sido gramáticos pues de los más importantes del siglo XIX, por no decir los dos más importantes. Entonces vamos a leerlo un poco y después lo vamos a leer, digamos, a la otra traducción para que ustedes vean el cambio que hay. Entonces, la canción del Boga Ausente, vamos a leerlo primero en dialectal o castellano de los negros, pues como lo llamaron. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra del alma mía, mientras yo vego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, de oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como toro, los reta tierras graciadas, con acte se saca el peje, del mar, del mar. Con acte se ablanda el hierro, se roma la mapaná, constante y firme, las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche que oscura está, asina oscura la ausencia, bogá, bogá. Ahora veámoslo en pues la otra versión. Qué triste que está la noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra del alma mía, mientras yo briego en la mar, bañado en sudor por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda. Llorá, llorá. Las hembras son como todo, los de esta tierra desgraciada. Con arte se saca el pez, del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná. Constantes firmes, las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche, qué oscura está. Así de oscura es la ausencia, bogá, bogá. Entonces ustedes verán pues el dominio que Obeso tenía sobre, no solo porque lo había escuchado toda la vida, sino porque rescata. Recordemos que en la poesía, que es un arte del tiempo, lo mismo que la música, ambas están medidas por el ritmo, ¿cierto? Solamente que en la música los sonidos y en la poesía son las palabras, cómo él logra rescatar esa sonoridad tan particular de los bogas. Entonces, más allá de ser únicamente un tributo sociológico, un tributo histórico, un tributo cultural, también aprovecha las cualidades literarias de esta poesía dialectal. Como estábamos conversando, Obeso fue, como ya les comentaba, fue maestro. Él comenzó a estudiar en la Facultad de Ingeniería y Derecho, solamente lo pudo hacer 2 años por problemas económicos, que fue una constante en su vida.
pero también estuvo inclusive en otra de las lamentables guerras civiles en 1876, llegó al grado de sargento mayor, fue traductor para ganarse la vida, poeta, escritor, perteneció también, fue cónsul también por un breve tiempo. De hecho, hay varias anécdotas que se rescatan de su vida, pero hay una obra pues muy sólida. De hecho, sus hijos murieron, pues tuvo una compañera 14 años, pero sus hijos morían a los pocos días, ¿no? Presume que por temas de desnutrición y problemas bastante agudos. De hecho, en torno a la propia muerte de Candelario Beso, hay, aunque los biógrafos, digámoslo así, de más confianza insisten en la tesis del suicidio, realmente se disparó en 1884, después de unos 3 o 4 días, se disparó en el abdomen. Entonces algunos dicen que fue un incidente, pues. Ustedes recordarán estas armas del siglo XIX, cómo eran para el tema de la limpieza y todo. Fue un incidente, pero algunos biógrafos señalan que fue realmente un suicidio. De hecho, algunos de sus contemporáneos decían que padeció pues un triple mal, que fue negro, pobre y poeta, Candelario Beso. De hecho, pero reconocían su obra, reconocían todos los escenarios intelectuales a los que llegó, pues como les comentaba, que era una cuestión propiamente impensable, ¿no? También hay dos episodios que rescatan en cuanto a su vida personal, por así decirlos, tenían que ver muchos, uno que tuvo que ver, los dos pues relacionados con el color de piel. Hay que asumir que Obeso jamás y entender que Obeso nunca se victimizó por esto. Él, por el contrario, siempre fue un hombre muy claro respecto a esta circunstancia de su vida, pero no se dejó minimizar por ello, por eso pudo estudiar todos estos idiomas, no solamente estudiarlos, sino dominarlos al punto, como les decía, de llegar a escribir gramáticas, pues, respecto del italiano y francés y otros idiomas, pues lo que aún hoy es bastante difícil con todo el acceso que tenemos, imagínese usted, en el siglo XIX. De estos dos episodios se rescata uno que quedó plasmado, lo vamos a leer, Carlos, acá un momento, en un poema que escribió Lucha y Conquista, porque al parecer se enamoró de una mujer blanca capitalina que lo rechazó por ser negro, entonces él le escribe este poema y además lo redacta pues de una manera también dialectal, entonces vamos a leerlo así. Porque me ve la cuti, relacoló la tinta, ¿acaso cree que negra también el arma mía? En eso te equivoca. Las piedras más bonitas en el carbón a veces se hallan escondidas. Así que vemos la manera como Obeso realmente trató todo este tema. Hay otro incidente que lo tuvo con un político colombiano que llegó a ser presidente, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo voy a buscar porque acá está el... Sí, efectivamente, Francisco Javier Saldua, que fue presidente después en Colombia. Él estaba, pues, Candelario Beso estaba, pues, jugando, pues, por así decirlo, con uno de sus amigos, ¿no? Entonces uno estaba encima de él y otro lo iba jalando por la corbata, ¿cierto? Entonces cuando lo vio el político, dijo, ah, es un macho negro, pues, como tratando de aludir, digámoslo así, a una condición, a una supuesta bestialidad implícita en Obeso. A esto Obeso responde, ¿soy un macho negro? Pues de ello me alegro. Soy negro y soy macho, como dice usted. Y siempre prefiero ser un macho negro a ser un burro blanco como su merced. Veamos que en esa época pues no se estaba con mucha, por así decirlo, corrección política a la hora de hablar, ni muchas medias tintas, ¿no? Pero la velocidad que tuvo para reaccionar inmediatamente y manifestarse de esa manera, da cuenta pues del trabajo que tenía. Aparte de los cantos populares de mi tierra, escribió también La familia Pigmalión, escribió Secundino el Zapatero, Lucha de la Vida, que es un poema dramático autobiográfico, y las traducciones que les había comentado. Digamos que su obra se rescata en el siglo XX, en las primeras décadas, ¿cierto? Porque cuando él escribe, en 1877, Los cantos populares de mi tierra,
esta obra de cantos populares de mi tierra no llega a un gran interés editorial porque hay que entender que, como ya hemos venido remarcando por el dato histórico, y el público de ese momento no apreciaba esa obra. Era un público que estaba volcado, aún hoy eso sucede en menor medida, pero todavía sucede, a un modelo eurocentrista y a una visión completamente occidentalizada de la literatura y del pensamiento, donde no cabía nada más. Entonces, evidentemente, una obra como esta no iba a tener ningún tipo de resonancia en su época, pero fue eh, rescatado afortunadamente de manera posterior. Actualmente, pues, los restos de este gran poeta reposan en el cementerio de Montpots. Entonces, nos pareció muy interesante traer a colación la obra de Candelario Obeso, eh, pues para que también ustedes lo tengan en cuenta. De todas formas, queremos preguntarles, ¿les gustó esta historia? En el canal tenemos también otras voces que han sido olvidadas y que se van rescatando. Ya conocía a Candelario Obeso. ¿Qué es lo que opina sobre esta invisibilización de las letras que se va dando en diferentes periodos y por diferentes circunstancias? Por favor, deja tus comentarios. Te invitamos a suscribirte, compartir, comentar. Comparte por favor el video con alguien que ame la poesía. Y como siempre, siendo un gusto para nosotros, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.